Y es lo que precisamente yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, que les saluda su servidor, por misericordia de Dios, el pastor Kenny Rojas. Estoy pastoreando una linda congregación allá en Iquique. El pastor conoce la congregación, la que fue la primera, ahora estamos en la segunda, ¿ya? Y hace 8 años atrás yo les visité a ustedes. Si alguno no se acuerda, lo entiendo, pero casi la mayoría, ¿cierto?, no me conoce. Pero nosotros siempre le tenemos a ustedes en nuestros recuerdos, en nuestras oraciones. Y de verdad, como bien lo dije en la mañana, he quedado con la boca abierta, ya, de la manera como Dios ha hecho con ustedes, de la manera como Dios le va a seguir llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque tenemos un Dios que constantemente está trabajando, no cesa, no se para, no se cansa, sino de siempre estar, ¿cierto?, bendiciéndonos. Permítanme, con la ayuda del Señor, entrar en la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Aleluya. Tiene por título, usted le puede colocar lo que el viento se llevó, si gusta. Pero yo puse por título a este capítulo, Liberando lo Sobrenatural. Usted puede colocarle el nombre que guste. Amén. Dice la Biblia, en Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y... Bien, yo quiero que esté atento a lo que queremos compartir. ¿Qué es lo sobrenatural? Cuando hablamos de esto, puede que algunos no tengan una interpretación bastante clara. Y precisamente por no tener una interpretación, no vive, no se realiza, no se desarrolla en lo que es lo sobrenatural. Y esto tiene, de alguna manera, tiene su origen. Claro que sí. Y el origen comienza precisamente en la esencia de Dios, ¿ya? Porque Dios mismo, precisamente como es espiritual, Dios mismo no está sujeto a la naturaleza. Dios no se mueve sino a través del Espíritu Santo. Y como Dios no está sujeto ni siquiera a la materia, Dios no está sujeto ni siquiera a la física, Dios no está sujeto a la gravedad, ni siquiera Dios está sujeto al tiempo, aleluya. Más bien Dios está tanto como en el pasado, como así también en el presente, y así también Dios está en el futuro. ¿Cuánto alaban al Señor por esto, mis hermanos? ¿Cuánto dicen un amén para el Señor? De manera que yo tengo que entender de la forma o de las características, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cuáles vendrían siendo los atributos de Dios. Y todos conocemos, si es que lo conocemos, saben, por ejemplo, que nuestro Dios, aleluya, es omnisciente. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que es la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe.
que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo ve. Dios sabe lo que tú estás pensando. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es precisamente la omnisciencia de Dios, en lo sobrenatural. Como así también, tanto como Dios todo lo conoce, como así también podríamos entender que Dios es omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todo lugar. Tanto, permítame decirlo con mucho respeto, tanto como que Dios está en Iquique, Chile, así también Dios está en Bolivia. Como así también, tanto como que Dios está en Chile, en Bolivia, Dios también está en Santa Cruz. ¿Cuánto alaban al Señor por esto, hermano? Es más todavía, tanto como que Dios está en Santa Cruz, bendito sea el Señor, Dios también está en medio nuestro en esta mañana. ¿Cuánto alaban su nombre, hermanos? ¿Y cuánto glorifican a Dios? ¿Por qué? Porque Dios está en su omnisciencia, en su omnipresencia. Bendito sea el Señor. Eso es Dios en lo sobrenatural. Como así también la omnisciencia, la omnipresencia, también tendríamos que decir que Dios, aleluya, tiene otra dimensión importante. ¿Cuál? La que es el Dios todopoderoso. ¿Qué significa eso? La omnipotencia de Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que para Dios todo lo que Dios hace, lo hace por su gloria y por su poder. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios poderoso. ¿Y qué tiene que ver el cojo con lo sobrenatural? No, pastor, ayúdeme un poquito, porque de verdad no coincido en entender la relación entre lo sobrenatural, liberando lo sobrenatural. Ya viene, deme tiempo, por favor. No se me apresure. Tengo que entrar en detalle un poquito para poder entender de lo que, hacia donde Dios nos está llevando en este tiempo, en lo que dice allá arriba, viviendo en lo sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Ya entendemos entonces que esto no es de hombre, sino precisamente viene de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Por lo tanto, ahora yo tengo que entender la vida de este hombre. Yo la relaciono mucho. La vida del cojo lo relaciono mucho con iglesia que no han entendido de lo que es lo sobrenatural y están en una actitud casi similar a la del cojo. ¿Pero por qué? ¿Qué coincide en esto? Primeramente vamos a ver la vida de este hombre que constantemente, escúcheme, mire, que constantemente su vida casi completa, la del cojo, fue llevado siempre. Lo llevaban hacia el templo. ¿Y dónde lo colocaban? ¿Lo colocaban dónde? En la puerta. O sea, todo lo que fue su vida, dice, desde nacimiento, este hombre conocía, desde nacimiento, conocía muy bien lo que era, ¿qué cosa? La puerta del templo. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba siempre el cojo? ¿Dónde estaba siempre el cojo? Y vea que se había familiarizado tanto con la puerta, ¿cierto? Que todo lo que era su vida prácticamente lo relacionaba con la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta, ¿qué es lo que ejercía este hombre? ¿Qué es lo que ejercía en la puerta este hombre? Pedía, ¿qué cosa? Limosna. ¿Y cuánto tiempo lo hacía? Porque ¿dónde estaba siempre? En la puerta. Y toda su vida se relacionó con ¿qué cosa? Con la puerta. Prácticamente fue marcado. Se profesionalizó, no sé si dije bien la palabra, profesionalizarse. Pero todo lo que lo relacionaba con su vida, lo relacionaba con ¿qué? Con la puerta. La puerta. La puerta. Iba y venía. ¿Hacia dónde? Hacia la puerta. ¿Y qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que lo esperaba el día de mañana? ¿Qué cosa lo esperaba? Porque ¿dónde estaba siempre? En la puerta. La puerta. Sí. No había una motivación, no había algo especial en la vida de él, sino que siempre estaba, ¿en qué cosa? ¿Dónde estaba siempre? ¿Y qué estaba haciendo en la puerta? Pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque era lo único que sabía hacer, hermano. O sea, él siempre, más que esperar en cualquier cosa, esperaba, ¿qué cosa? Esperaba de la puerta.
Porque en la puerta estaba, ¿qué cosa? Su provisión. En la puerta estaba su sustento. En la puerta estaba su ministerio. No sabía hacer otra cosa, sino estar siempre, ¿dónde? Y muchos, por muchos años, estuvieron como ese cojo, la iglesia. Siempre marcando la misma situación. Y eso que estaban dentro del templo. O sea, este hombre, en la posición que estaba, allá donde, en la puerta, dale con la puerta, dale con la puerta. ¿Y usted qué cree que soñaba? ¿Qué cree usted que soñaba? ¿Y en qué cree usted que pensaba? ¡En la puerta! ¡Sí! Ya, pastor, por favor, avance. Sí, espérate un poco, pero tengo que explicarte bien esto. Porque esto es precisamente lo que llevó a la iglesia de hace más o menos unos 10 a 15 años, que no entendía hacia dónde Dios la quería llevar. Y la iglesia se posicionó solamente en una parte de la voluntad de Dios, en un principio nada más, como era la del cojo, que estar ahí. Y en ese estar ahí, de lo que se daba dentro del templo, él no participaba. ¿Quién no participaba? El que estaba, ¿dónde? El que estaba a la puerta no participaba. Veía muchos saltar, a lo mejor, probablemente. Él conocía en detalle la vida de cada uno de los que estaban dentro, porque de verdad, allá en la puerta tenía una visión panorámica completa. Él conocía los chismes, los cagüines de la María. ¿Alguien se llama María? No es sino una coincidencia solamente, no vaya a interpretar que yo tengo algo en contra de la María, ¿ya? Pero él conocía muy bien los antecedentes de cada uno de ellos, de los que estaban dentro, porque su vida siempre estuvo allí. Hasta que tuvo que, de alguna manera, Dios tuvo que hacer algo extraordinario sobre la vida de este hombre. ¿Qué pasó? Aquí comenzamos ahora a entrar en lo que es liberando lo sobrenatural. Aleluya. ¿Cuánto le interesa entrar a entender de lo que es liberando lo sobrenatural? Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuánto alaban a Jesucristo en esta mañana, hermano? Porque vamos a entender, sí, aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. No entiendo. Ya, sigamos. ¿Qué es lo que pasó, hermano? ¿Vino quién? Pedro, ¿y con quién más? Con Juan. ¿A dónde vinieron? Al templo. ¿Con quién cree usted que se iban a encontrar Pedro y Juan? ¿Que estaba dónde? La puerta. Y resulta lo siguiente, como este hombre, el cojo, se había profesionalizado tanto en su trabajo, él sabía sacar, ¿qué cosa? La lana. ¿Qué es lo que es la lana? El dinero, el billete, el boliviano. Boliviano, ¿cierto? Estamos bien. El boliviano, ¿ya? Y vio que venían estos dos apóstoles, ¿ya? Y obviamente, ¿qué es lo que hizo el cojo? Le pidió, según lo que nosotros creemos, le pidió plata y oro. ¿Por qué? Porque posiblemente sabía quién era. Pero como es de costumbre, ¿qué es lo que pasó con estos apóstoles? Tenían, ¿qué cosa? Los bolsillos vacíos. Parece que era por costumbre que los pastores tenían en ese tiempo, y todavía en el tiempo de hoy, que los pastores anden con los bolsillos vacíos. Ya, bueno, a mí tengo algunas moneditas por acá. Si alguien necesita, yo le puedo prestar. Pero resulta, hermano, que aquí entendemos lo siguiente, que como Dios, cierto que Dios tiene propósito, tanto como Dios tenía un propósito grande con este hombre. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito grande contigo también, hermano? Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes contigo también, hermano? ¿Cuántos creen que Dios va a actuar poderosamente en tu vida? ¿Por qué? Porque hay algo que tú tienes que liberar. Ya lo vamos a entender. Hay algo que tú tienes que liberar. Esperen un poquito. ¿Y qué cosa? Es lo que liberó, aleluya, el milagro de este cojo, que fue liberado de la vida de Pedro y en este caso de Juan, los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando le pidieron, aleluya, ¿qué cosa? Le pidieron, el cojo le pidió limosna
no le entregaron ninguna otra cosa, sino ¿qué cosa? Una palabra de bendición. Fue liberada, ¿en qué? En Pedro fue liberada una palabra, que tú también tienes esa palabra para que precisamente hacia donde Dios te va a usar para que tú la puedas ministrar. Una palabra que tú tienes que desatar. Y aquí encontramos la palabra que fue liberada de Pedro, bendito sea el nombre de Dios, para sanidad, para restauración de este cojo que había estado por mucho tiempo sometido a un formato, a un metodismo, y que en ese metodismo y en ese formato no pasaba absolutamente nada de parte de Dios. Por eso que Dios sorprendió a quien, al cojo, en la cual le libera una palabra. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Le dijeron lo siguiente: míranos. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Así que prepárate, porque Dios también va a hacer, aleluya, va a tomar tu vida y vas a soltar precisamente una palabra de parte del Señor. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando, aleluya, cuando los apóstoles le dijeron al cojo, míranos, ¿qué sucedió en ese momento, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Vino algo poderoso de Dios que instantáneamente Dios hizo el milagro. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero ¿qué es lo que pasó realmente en la vida del cojo en ese momento? Que al instante, bendito sea el nombre de Dios, ¿qué sucedió? Vino, aleluya, el milagro de Dios. Usted se imagina ahora, aleluya, ¿cómo fue la vida de ese cojo cuando fue sanado por el poder de Dios? ¿Qué cree usted que sucedió? ¿Cómo se sentía ese cojo cuando fue sanado? Se sentía mal y culpó a los apóstoles por su milagro, porque quizás su trabajo ya nunca más iba a estar en la puerta. Puede que lo hayan criticado. Aquí encontramos una situación bastante maravillosa de parte de Dios, y que fue desatado un poder que estaba en la vida de los apóstoles para sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que sucedió con el cojo? Bendito sea el nombre de Dios. Dice que comenzó, ¿qué cosa? Sino a saltar de alegría, sino a brincar de la presencia de Dios, sino a bendecir el nombre del Señor. Yo le quiero llevar algo pero maravilloso, que es lo siguiente. Deme unos segundos. Si estamos hablando del cojo, en hebreo la palabra cojo significa vacilar. ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que es esto, vacilar? ¿Qué es lo que entiende usted por vacilar? ¿Alguien me puede explicar? Vacilar es esto, entre si voy o no voy, entre lo tomo y no lo tomo, entre lo hago y no lo hago. O sea, hay muchos que hasta este momento están cojeando entre entrar en la gloria sobrenatural de Dios o quedarse como el cojo en la puerta. ¿Qué es lo que tú has elegido? ¿Entrar en la presencia de Dios o quedarte vacilando como la del cojo allí en la puerta? Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Cuando nosotros entramos, aleluya, en el poder sobrenatural de Dios, no solamente entramos, sino que también lo vivimos. ¿Me está escuchando? Sino que también lo vivimos. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas. Y es lo que precisamente yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, que les saluda su servidor, por misericordia de Dios, el pastor Kenny Rojas. Estoy pastoreando una linda congregación allá en Iquique. El pastor conoce la congregación, la que fue la primera, ahora estamos en la segunda, ¿ya? Y hace 8 años atrás yo les visité a ustedes. Si alguno no se acuerda, lo entiendo, pero casi la mayoría, ¿cierto?, no me conoce. Pero nosotros siempre le tenemos a ustedes en nuestros recuerdos, en nuestras oraciones. Y de verdad, como bien lo dije en la mañana, he quedado con la boca abierta
ya, de la manera como Dios ha hecho con ustedes, de la manera como Dios le va a seguir llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque tenemos un Dios que constantemente está trabajando, no cesa, no se para, no se cansa, sino de siempre estar, ¿cierto?, bendiciéndonos. Permítanme, con la ayuda del Señor, entrar en la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Aleluya. Tiene por título, usted le puede colocar lo que el viento se llevó, si gusta. Pero yo puse por título a este capítulo, Liberando lo Sobrenatural. Usted puede colocarle el nombre que guste. Amén. Dice la Biblia, en Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y... Bien, yo quiero que esté atento a lo que queremos compartir. ¿Qué es lo sobrenatural? Cuando hablamos de esto, puede que algunos no tengan una interpretación bastante clara. Y precisamente por no tener una interpretación, no vive, no se realiza, no se desarrolla en lo que es lo sobrenatural. Y esto tiene, de alguna manera, tiene su origen. Claro que sí. Y el origen comienza precisamente en la esencia de Dios, ¿ya? Porque Dios mismo, precisamente como es espiritual, Dios mismo no está sujeto a la naturaleza. Dios no se mueve sino a través del Espíritu Santo. Y como Dios no está sujeto ni siquiera a la materia, Dios no está sujeto ni siquiera a la física, Dios no está sujeto a la gravedad, ni siquiera Dios está sujeto al tiempo, aleluya. Más bien Dios está tanto como en el pasado, como así también en el presente, y así también Dios está en el futuro. ¿Cuánto alaban al Señor por esto, mis hermanos? ¿Cuánto dicen un amén para el Señor? De manera que yo tengo que entender de la forma o de las características, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cuáles vendrían siendo los atributos de Dios. Y todos conocemos, si es que lo conocemos, saben, por ejemplo, que nuestro Dios, aleluya, es omnisciente. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que es la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo ve. Dios sabe lo que tú estás pensando. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es precisamente la omnisciencia de Dios, en lo sobrenatural. Como así también, tanto como Dios todo lo conoce, como así también podríamos entender que Dios es omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todo lugar. Tanto, permítame decirlo con mucho respeto, tanto como que Dios está en Iquique, Chile, así también Dios está en Bolivia. Como así también, tanto como que Dios está en Chile, en Bolivia, Dios también está en Santa Cruz. ¿Cuánto alaban al Señor por esto, hermano?
Es más todavía, tanto como que Dios está en Santa Cruz, bendito sea el Señor, Dios también está en medio nuestro en esta mañana. ¿Cuánto alaban su nombre, hermanos? ¿Y cuánto glorifican a Dios? ¿Por qué? Porque Dios está en su omnisciencia, en su omnipresencia. Bendito sea el Señor. Eso es Dios en lo sobrenatural. Como así también la omnisciencia, la omnipresencia, también tendríamos que decir que Dios, aleluya, tiene otra dimensión importante. ¿Cuál? La que es el Dios todopoderoso. ¿Qué significa eso? La omnipotencia de Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que para Dios todo lo que Dios hace, lo hace por su gloria y por su poder. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios poderoso. ¿Y qué tiene que ver el cojo con lo sobrenatural? No, pastor, ayúdeme un poquito, porque de verdad no coincido en entender la relación entre lo sobrenatural, liberando lo sobrenatural. Ya viene, deme tiempo, por favor. No se me apresure. Tengo que entrar en detalle un poquito para poder entender de lo que, hacia donde Dios nos está llevando en este tiempo, en lo que dice allá arriba, viviendo en lo sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Ya entendemos entonces que esto no es de hombre, sino precisamente viene de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Por lo tanto, ahora yo tengo que entender la vida de este hombre. Yo la relaciono mucho. La vida del cojo lo relaciono mucho con iglesia que no han entendido de lo que es lo sobrenatural y están en una actitud casi similar a la del cojo. ¿Pero por qué? ¿Qué coincide en esto? Primeramente vamos a ver la vida de este hombre que constantemente, escúcheme, mire, que constantemente su vida casi completa, la del cojo, fue llevado siempre. Lo llevaban hacia el templo. ¿Y dónde lo colocaban? ¿Lo colocaban dónde? En la puerta. O sea, todo lo que fue su vida, dice, desde nacimiento, este hombre conocía, desde nacimiento, conocía muy bien lo que era, ¿qué cosa? La puerta del templo. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba siempre el cojo? ¿Dónde estaba siempre el cojo? Y vea que se había familiarizado tanto con la puerta, cierto, que todo lo que era su vida prácticamente lo relacionaba con la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta, ¿qué es lo que ejercía este hombre? ¿Qué es lo que ejercía en la puerta este hombre? Pedía, ¿qué cosa? Limosna. ¿Y cuánto tiempo lo hacía? Porque ¿dónde estaba siempre? En la puerta. Y toda su vida se relacionó con ¿qué cosa? Con la puerta. Prácticamente fue marcado. Se profesionalizó, no sé si dije bien la palabra, profesionalizarse. Pero todo lo que lo relacionaba con su vida, lo relacionaba con ¿qué? Con la puerta. La puerta. La puerta. Iba y venía. ¿Hacia dónde? Hacia la puerta. ¿Y qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que lo esperaba el día de mañana? ¿Qué cosa lo esperaba? Porque ¿dónde estaba siempre? En la puerta. La puerta. Sí. No había una motivación, no había algo especial en la vida de él, sino que siempre estaba, ¿en qué cosa? ¿Dónde estaba siempre? ¿Y qué estaba haciendo en la puerta? Pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque era lo único que sabía hacer, hermano. O sea, él siempre, más que esperar en cualquier cosa, esperaba, ¿qué cosa? Esperaba de la puerta. Porque en la puerta estaba, ¿qué cosa? Su provisión. En la puerta estaba su sustento. En la puerta estaba su ministerio. No sabía hacer otra cosa sino estar siempre ¿dónde? Y muchos, por muchos años estuvieron como ese cojo, la iglesia, siempre marcando la misma situación. Y eso que estaban dentro del templo. O sea, este hombre, en la posición que estaba, allá donde, en la puerta, dale con la puerta, dale con la puerta. ¿Y usted qué cree que soñaba? ¿Qué cree usted que soñaba? ¿Y en qué cree
usted que pensaba? En la puerta. Sí. Ya, pastor, por favor, avance. Sí, espérate un poco, pero tengo que explicarte bien esto. Porque esto es precisamente lo que llevó a la iglesia de hace más o menos unos 10 a 15 años, que no entendía hacia dónde Dios la quería llevar. Y la iglesia se posicionó solamente en una parte de la voluntad de Dios, en un principio nada más, como era la del cojo, que estar ahí. Y en ese estar ahí, de lo que se daba dentro del templo, él no participaba. ¿Quién no participaba? El que estaba, ¿dónde? El que estaba a la puerta no participaba. Veía a muchos saltar, a lo mejor, probablemente. Él conocía en detalle la vida de cada uno de los que estaban dentro, porque de verdad allá en la puerta tenía una visión panorámica completa. Él conocía los chismes, los cagüines de la María. ¿Alguien se llama María? No es sino una coincidencia solamente, no vaya a interpretar que yo tengo algo en contra de la María, ¿ya? Pero él conocía muy bien los antecedentes de cada uno de ellos, de los que estaban dentro, porque su vida siempre estuvo allí. Hasta que tuvo que, de alguna manera, Dios tuvo que hacer algo extraordinario sobre la vida de este hombre. ¿Qué pasó? Aquí comenzamos ahora a entrar en lo que es liberando lo sobrenatural. Aleluya. ¿Cuánto le interesa entrar a entender de lo que es liberando lo sobrenatural? Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuánto alaban a Jesucristo en esta mañana, hermano? Porque vamos a entender, sí, aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. No entiendo. Ya, sigamos. ¿Qué es lo que pasó, hermano? ¿Vino quién? Pedro, ¿y con quién más? Con Juan. ¿A dónde vinieron? Al templo. ¿Con quién cree usted que se iba a encontrar Pedro y Juan? ¿Que estaba dónde? La puerta. Y resulta lo siguiente, como este hombre, el cojo, se había profesionalizado tanto en su trabajo, él sabía sacar, ¿qué cosa? La lana. ¿Qué es lo que es la lana? El dinero, el billete, el boliviano. Boliviano, ¿cierto? Estamos bien. El boliviano, ¿ya? Y vio que venían estos dos apóstoles, ¿ya? Y obviamente, ¿qué es lo que hizo el cojo? Le pidió, según lo que nosotros creemos, le pidió plata y oro. ¿Por qué? Porque posiblemente sabía quién era. Pero como es de costumbre, ¿qué es lo que pasó con estos apóstoles? Tenían, ¿qué cosa? Los bolsillos vacíos. Parece que era por costumbre que los pastores tenían en ese tiempo, y todavía en el tiempo de hoy, que los pastores anden con los bolsillos vacíos. Ya, bueno, a mí tengo algunas moneditas por acá. Si alguien necesita, yo le puedo prestar. Pero resulta, hermano, que aquí entendemos lo siguiente, que como Dios, cierto que Dios tiene propósito, tanto como Dios tenía un propósito grande con este hombre. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito grande contigo también, hermano? Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes contigo también, hermano? ¿Cuántos creen que Dios va a actuar poderosamente en tu vida? ¿Por qué? Porque hay algo que tú tienes que liberar. Ya lo vamos a entender. Hay algo que tú tienes que liberar. Esperen un poquito. ¿Y qué cosa? Es lo que liberó, aleluya, el milagro de este cojo, que fue liberado de la vida de Pedro y en este caso de Juan los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando le pidieron, aleluya, ¿qué cosa? Le pidieron, el cojo le pidió limosna, no le entregaron ninguna otra cosa, sino ¿qué cosa? Una palabra de bendición. Fue liberada, ¿en qué? En Pedro fue liberada una palabra, que tú también tienes esa palabra para que precisamente hacia donde Dios te va a usar para que tú la puedas ministrar. Una palabra que tú tienes que desatar. Y aquí encontramos la palabra que fue liberada de Pedro, bendito sea el nombre de Dios, para sanidad, para restauración de este cojo que había estado por mucho tiempo sometido a un formato, a un metodismo, y que en ese metodismo y en ese formato no pasaba absolutamente nada de parte de Dios. Por eso que Dios sorprendió a quien, al cojo, en la cual
le libera una palabra. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Le dijeron lo siguiente: míranos. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Así que prepárate, porque Dios también va a hacer, aleluya, va a tomar tu vida y vas a soltar precisamente una palabra de parte del Señor. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando, aleluya, cuando los apóstoles le dijeron al cojo, míranos, ¿qué sucedió en ese momento, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Vino algo poderoso de Dios que instantáneamente Dios hizo el milagro. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero ¿qué es lo que pasó realmente en la vida del cojo en ese momento? Que al instante, bendito sea el nombre de Dios, ¿qué sucedió? Vino, aleluya, el milagro de Dios. Usted se imagina ahora, aleluya, cómo fue la vida de ese cojo cuando fue sanado por el poder de Dios. ¿Qué cree usted que sucedió? ¿Cómo se sentía ese cojo cuando fue sanado? Se sentía mal y culpó a los apóstoles por su milagro, porque quizás su trabajo ya nunca más iba a estar en la puerta. Puede que lo hayan criticado. Aquí encontramos una situación bastante maravillosa de parte de Dios, y que fue desatado un poder que estaba en la vida de los apóstoles para sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que sucedió con el cojo? Bendito sea el nombre de Dios. Dice que comenzó, ¿qué cosa? Sino a saltar de alegría, sino a brincar de la presencia de Dios, sino a bendecir el nombre del Señor. Yo le quiero llevar algo pero maravilloso, que es lo siguiente. Deme unos segundos. Si estamos hablando del cojo, en hebreo la palabra cojo significa vacilar. ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que es esto, vacilar? ¿Qué es lo que entiende usted por vacilar? ¿Alguien me puede explicar? Vacilar es esto, entre si voy o no voy, entre lo tomo y no lo tomo, entre lo hago y no lo hago. O sea, hay muchos que hasta este momento están cojeando entre entrar en la gloria sobrenatural de Dios o quedarse como el cojo en la puerta. ¿Qué es lo que tú has elegido? ¿Entrar en la presencia de Dios o quedarte vacilando como la del cojo allí en la puerta? Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Cuando nosotros entramos, aleluya, en el poder sobrenatural de Dios, no solamente entramos, sino que también lo vivimos. ¿Me está escuchando? Sino que también lo vivimos.